Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo podcast, episodio número 31, si no me equivoco, de este podcast de la primera temporada. Desde Alcorcón, qué mejor sitio para grabar este episodio de este polideportivo. De hecho, si escuchan un leve sonido de fondo, van a disculpar, pero como de una pelota rebotando, pero resulta que están jugando como pádel o squash, no sé qué diantres será lo que están jugando a la distancia y hay una bola que rebota y rebota, pero no me puedo ir para otro lado porque justamente las canchas de fútbol las están usando y la cancha de atletismo también, entonces el lugar que estoy es como el spot más indicado para poder grabar, simplemente van a disculpar esto. El episodio pasado les hablé de el... No, perdón, ese es el 32, si no me equivoco, sí. El episodio pasado les hablé del templo del silencio, del templo del silencio del caballero de la armadura oxidada. Esta vez les comentaré sobre el castillo del conocimiento. Eh, Como ven, yo al inicio me equivoqué, dije que creo que era el 31 y resulta ser el 32. Chicos, esto es importante, justamente esto que me acaba de pasar, porque es importante no hacer ver que somos otras personas de las que somos. Yo literalmente pude haber simplemente parado el podcast, volverlo a grabar, pero no. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Es importante mostrarnos así al mundo, no como seres perfectos, ¿ok? Esto de verdad que ayuda mucho porque hay gente que muestra simplemente en redes sociales y demás la mejor cara, son ángeles, son seres perfectos y no, justamente eso es lo que hay que mostrar, que somos humanos, que nos equivocamos y justamente así es como podemos ayudar a las demás personas. Eh, lo vi mucho en el curso de Ilia Topuria. Hay mucha gente que piensa que Ilia es literalmente un ser divino que no, es un ser humano que se equivoca, que ha tenido sus pegas, que ha tenido sus trabas, sus equivocaciones y literal es esto. Equivocarse es parte de y mostrarlo es esencial. Ok, continuamos con esto. El castillo del conocimiento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este castillo? ¿Qué pasó en este segundo castillo del caballero de la armadura oxidada? No, o sea, spoiler siempre te voy a hacer de libros. Si es que lo quieres leer, de verdad te recomiendo que te saltes estos podcasts. Eh, pero tampoco te quiero contar todo. Simplemente te voy a resumir, te voy a medio decir qué es lo que pasó. Pero si lo quieres leer, tampoco te voy a quitar la emoción, porque de verdad es un libro que recomiendo que lo lean. Resulta que cuando entra el caballero era un castillo totalmente oscuro, no se veía nada, ni una sola puerta, entonces era imposible que él se aproximara a ningún lado porque no sabía por dónde salir. Justamente ahí es donde llega el primer pensamiento, empieza a hacer introspección. Recordemos que en la primera vez había escuchado a su yo verdadero, a su yo verdadero, y empieza en el castillo del conocimiento, a darse cuenta que él nunca había amado a las personas. Él nunca había amado a las personas, simplemente daba por sentado a, a su esposa, daba por sentado a su hijo que estaban ahí. Al igual que, por ejemplo, nosotros damos por sentados a nuestra madre, a nuestros hermanos, eh, pero realmente se da cuenta que él no los amaba y tampoco los escuchaba, sino que lo único que quería era que ellos lo escuchasen a él. Él simplemente hablaba cuando estaba con ellos, contaba sus hazañas, contaba lo hermoso que era el mundo, pero llega a tener remordimiento por el hecho de que nunca le puso atención a los sentimientos de su esposa, a los sentimientos de sus hijos, perdón, de su hijo en este caso. Em, pero se da cuenta de esto, de que, de que nunca les puso atención, sino que simplemente quería contar de manera egoísta lo que él
era. Y justamente eso era lo que te quería, era la primera cosa que él se dio cuenta en este templo del conocimiento. Y justamente creo que eso es una parte esencial. Cuando nosotros pasamos por el templo del silencio, cuando nos damos cuenta, o por el castillo del silencio, cuando nos damos cuenta que hay un yo superior, algo en nosotros cambia. Algo en nosotros cambia porque si no pasamos por el castillo del silencio, de callar, y nos damos cuenta que tenemos un propósito de vida, mucha gente que evidentemente no ha pasado por ahí, no sé si se han dado cuenta, simplemente habla y habla y habla cuando está con uno, posiblemente de cosas que a uno no le interesan, y no hay forma de silenciarlos, o sea, simplemente están ahí contándole a uno un montón de cosas, uno quiere contar algo de uno de manera breve y lo interrumpen para seguir ellos con sus anécdotas. Y bueno, esto evidentemente hay que pasar primero por el castillo del silencio para darse cuenta de esto. Y es la primera enseñanza que él se lleva del castillo del conocimiento. Él evidentemente, como digo, ya había pasado por el templo del silencio, ya había conocido a Sam, su yo verdadero. Ahora, él se da cuenta que él necesitaba de estas personas, es decir, necesitaba de su esposa y necesitaba de su hijo para que lo escucharan, pero él les intentaba, o sea, los tenía con él para llenar su ego simplemente. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces nosotros estamos continuamente intentando simplemente agradar a otros porque los utilizamos? O sea, simplemente estamos intentando agradar a otros porque, bueno, qué buena persona es y me la paso bien y me escucha y cuento mis cosas, pero la verdad que no me cuentes nada de lo tuyo, simplemente lo tenemos como psicólogo, algún amigo o demás. Es importante hacer introspección y darnos cuenta de hasta qué punto estamos siendo también personas de incremento para los demás. No podemos ser egoístas. Entonces, se da cuenta que de cierta forma él buscaba continuamente la aprobación, contándoles hazañas, contándole cuántas doncellas salvó, contándole el castillo que recuperó a su esposa y su hijo. Contándoles eso, buscaba su aprobación, pero realmente lo que hacía, realmente el efecto que causaba era que ellos cada vez se alejaran más de él. ¿Por qué? Porque él no se paraba a escucharlos, porque él no se paraba en silencio, la primera enseñanza, a simplemente ver qué esas personas tenían para contar. Y muchas veces eso es necesario. Te pido que también lo pruebes si por ejemplo escuchas mis podcasts, te pido que lo pruebes, porque cuando tu mamá está hablando, si estás acostumbrado a interrumpirla para contarle una anécdota tuya, o si tu papá te quiere contar algo y estás acostumbrado, sí, pero a mí me pasó, y seguir uno metiendo la cuchara en lo de uno, el callar, el escuchar esto. ¿Para qué? Para que esas personas también sepan que con uno tienen un amigo, que con uno tienen una persona que sin juzgarles los va a intentar entender, y posterior a que finalicen, es cierto, posiblemente dar su punto de vista de manera breve o hacerles una leve pregunta. ¿Y por qué pensaste así? ¿Por qué hiciste esto? Tal cosa. Pero no el juzgar. No el, ok, estoy esperando ya que se calle para poder decirle cualquier cosa y que me escuche a mí. No, porque la mayoría de personas actúan así. Y la mayoría de personas, lastimosamente, no tienen desarrollo personal. Es así. O sea, aunque suene feo. Entonces, es por eso que te digo, intentar hacer esta. Si estás escuchando mis podcasts y has llegado a este capítulo, ponlo en práctica, de verdad. Y como te digo, te recomiendo que lo leas porque es muy, muy, muy bueno. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que en este punto el caballero se da cuenta de que él no necesitaba de contarles esas hazañas y esas cosas que él hacía como caballero a su esposa y a su hijo, porque él no se amaba a él mismo. Él no se amaba a él mismo. Y yo honestamente creo que muchísimas personas
incluyéndome obviamente a mi grandísima parte de mi vida, no me amé. Es decir, ¿qué necesidad tenemos que otros nos aprueben para sentirnos bien? Justamente es porque no nos amamos. Justamente es porque no estamos bien con nosotros mismos. Entonces necesitamos contarle lo maravilloso que somos a otras personas para ver si esas otras personas ven el valor en nosotros y ya nosotros sentirnos bien, ¿entienden? Por eso te digo, es importante darse cuenta de esto. Obviamente lo comento muy por encima, muchísimo más por encima. Es una enseñanza que aprendí en esa idea que se me dio de hablar de los 3 templos, pero, pero lo comento mucho más por encima del libro, ¿verdad? Que lo comenta el libro, pero era lo que te quería decir. Merlín en ese punto se aparece y le dice que es cierto, él no amaba a su esposa y no amaba a su hijo, no los amaba, simplemente los necesitaba. Si ni siquiera se amaba a él mismo, ¿cómo iba a amar a los demás? Y es que es literalmente eso. O sea, necesitaba que los demás le llenaran el ego, pero que cómo iba a apreciar que su hijo le contara sus anécdotas, que nunca lo dejó, nunca lo dejó hablar, ni a su esposa tampoco. ¿Cómo iba a dejar que su esposa le contara sus anécdotas si y él pudiera apreciarlos, verlos y amarlos mientras él le contaban y escucharlos? ¿Cómo iba a apreciar esos pequeños momentos si ni siquiera se amaba a él? ¿Me entienden? Él evidentemente iba a necesitar contarle, según él, todo lo bueno que era ellos para ver si ellos sí lo admiraban y lo amaban. Cosa que nunca resulta, de verdad. Invito a que lo prueben, nunca resulta. Si quieres tener amigos, si quieres tener personas que te quieran de verdad, incluso tus familiares, tu mamá posiblemente nunca te lo vaya a decir a mí en el momento que era un auténtico, eh, un inmaduro de mucho cuidado, como dicen, y pasaba yo hablando, la interrumpía, nunca me lo dijo, nunca me dijo algo, concho. Concho en Costa Rica significa grosero, digamos, o nunca me dijo algo que me pudiera herir mis sentimientos, pero yo sé que posiblemente pensaba, Dios mío, ¿qué clase de hijo tengo que no? Pero ahora las conversaciones con mi madre son de lo mejor. ¿Por qué? Porque simplemente cuando me cuenta una situación, cuando la veo, lo sentimental que está, cuando veo lo emocional que está, veo también, evidentemente la escucho, evidentemente disfruto de esos momentos, pero veo también la diferencia con la que yo actuaba anteriormente. Logro percatarme de estas cosas. Puchica, aquí no hubiera dejado que mi mamá se expresara así y terminó llorando por esa situación. La hubiera interrumpido y le hubiera metido, atravesado el caballo con otra cosa y hubiéramos terminado hablando de otra cosa. O sea, no tiene nada que ver, de verdad. Te invito a que lo pruebes, te invito a que lo hagas así. Y te invito también, eso también pasa mucho cuando te das cuenta que la opinión de otras personas no es tan importante. Eso posiblemente si lleves ya escuchándome varios tiempos en el podcast te des cuenta que yo comento mucho esto. La opinión de las otras personas al final no importa tanto, porque yo anteriormente, lo mismo que el caballero, me validaba muchísimo, y es posible que tú lo hagas también. Le voy a contar a mi mamá esto para ver qué me dice, no sé qué, pero al final de cuentas todas las respuestas se encuentran en uno mismo. Al final de cuentas todas las respuestas están dentro de ti, y si lo piensas, aunque le compartieras a 10.000 personas que te dijeran un consejo de una decisión que ibas a tomar, al final terminabas tomando la decisión que más querías, la decisión que de verdad te movía. Entonces al final, o sea, literalmente das memoria de una cosa que le comentaste a 2 o 3 o 5 personas que te dieran su consejo, al final terminaste haciendo lo que querías. Es porque al final nos movemos por esa
voz que tenemos dentro, por la conciencia. Entonces, eso, la opinión de las otras personas al final no es tan necesaria. Deja que simplemente esas personas puedan expresarse contigo. Evidentemente todo tiene un límite y evidentemente a una persona que te haya faltado el respeto, a una persona que cuando empezaste tu camino se haya burlado, no, esas personas no. Te comento de tu familia, de las personas que te aman. Hazte amar, digamos, por esas personas, ese es el mensaje. ¿Ok? Eso fue lo que él entendió. La primera gran enseñanza que se llevó del templo del conocimiento, del castillo del conocimiento. Y justamente ahí ve, cuando se ilumina todo el castillo, ve que hay un espejo. Justamente ve que hay un espejo, pero honestamente no intenta ir, no intenta acercarse, porque él dice que él siempre ha sido muy feo. Es decir, la apariencia física de él no era algo de lo que se sintiera orgulloso. Entonces dice que para qué lo va a hacer. Igualmente, las dos acompañantes, que tampoco voy a hacer el spoiler de quién son, le dicen que vaya y que se vea. Cuando él se ve a una persona sumamente diferente a como él era físicamente. Había cambiado muchísimo. Era una persona muy, muy guapa, dice él. Dice, pero ¿quién es esa persona? Yo no soy así. Con unos dientes perfectos, un tono de piel, una tez perfecta, ojos lindísimos. Y le dice, Sam, el yo verdadero. Bueno, pues soy yo. Somos nosotros. Porque Sam es el yo verdadero de él, ¿verdad? Y él dice, pero ¿cómo voy a ser yo si yo nunca he sido así? ¿Cómo voy a ser yo esta persona? Bueno, ese es el potencial que tenía el caballero. Solo que te pusiste una armadura, le dice Sam. Te pusiste una armadura invisible todo este tiempo. Por eso es que te veías muy diferente. Y literalmente ese era el espejo del alma de una persona. Un alma pura, un alma que está dispuesta a ayudar a los demás, un alma que está dispuesta a dar, o un alma que se esconde, un alma ok, eso que te decía antes, pero cállate ya porque lo que ocupo es que cierre la boca a esta persona que me está contando su historia, que no me interesa, que se calle para yo empezar a hablar y contarle lo mío. O esas personas que ni siquiera ha terminado uno de hablar y ya están interrumpiéndolo, no puedo aguantar que se calle para decir mi opinión. Esas clases de cosas que son totalmente contrarias a la primera enseñanza, el castillo del silencio. O sea, es lo que te digo. Ese era el potencial que tenía él, solo que nunca se había dado cuenta que él tenía ese potencial. Y justamente, todos tenemos ese yo verdadero, ese yo superior que nos espera al otro lado del despertar espiritual, del darnos cuenta de nuestra verdadera esencia, del darnos cuenta de quién realmente somos. Muchísimas personas, para darse cuenta de quién son, de quién es el verdadero yo superior, de quién es el verdadero yo, necesitan lo que se llama un descontento inspirador, que no voy a entrar ahí, pero es muchísimas veces necesario un descontento inspirador. Como te digo, no voy a entrar porque es otro tema, lo voy a dedicar para otro podcast. Recuerda que las maneras que tenemos de cambiar el subconsciente es con la repetición continuada de una información o con un impacto emocional, que muchas veces es un descontento. Justamente necesitan esto para decir, no, es que lo que yo he hecho toda mi vida no soy yo, no es lo que me gusta realmente, y se apalancan de ahí para despertar. Pero ya cada persona en su tiempo llegará, cada persona en su tiempo lo verá. Tampoco intentes meterle a muchas personas con calzador que tienen que verlo. No, ya te lo he dicho muchas veces. Tu trabajo es hacerlo tú, seguir tú tu propio camino y no hacérselo ver a nadie. Ya cada quien lo verá si quiere verlo. ¿Ok? Eso es parte
del yo verdadero. Un yo verdadero de una persona jamás está intentando convencer a otras de que haga tal o cual cosa. Ahora, es súper interesante esto porque el caballero le dice que cómo es posible que él tenga todas esas cualidades, que cómo es posible esto. Y Sam le dice que sí, que solamente, siempre han estado ahí todas esas cualidades, solamente debe reclamarlas en este plano, en el plano físico. Solamente debe reclamarlas, porque siempre las ha tenido, pero él las ocultó. Él, con sus creencias, con lo que le metió la gente en su cabeza, con que los caballeros son lo mejor del mundo, con que tienen que servir al rey, con que todas esas cosas las ocultó en lo más profundo de su ser, pero siempre han estado ahí. Siempre, siempre, siempre las ha tenido. Solamente es cuestión de que él quiera ahora despertarlas. Pero ahí han estado. Entonces, es súper curioso darse cuenta de esto. Es súper interesante. Porque es que literalmente me voy a pasar aquí 24 horas hablando de solamente esto. Qué increíble todo lo que en la niñez, qué increíble todo lo que en la adolescencia nos meten desde etapas súper tempranas, la educación, incluso nuestros padres sin querer, literalmente nos tapan nuestro yo. O sea, es que es así literal. Nos tapan continuamente quién queremos y quiénes hemos venido a ser. Chicos, está sonando la bola, literalmente creo que fuerte en estos momentos del pádel, o no sé literalmente cuál será, squash, o no sé cuál será el deporte. Perdón si la escuchan, pero bueno, ahí están en pleno partido. Es bueno hacer ejercicio, muy bueno. Y de hecho, qué bueno que se están divirtiendo, pero disculpen. Ahora, justamente cuando él se da cuenta de esto, de que esa es la persona que él es, él decide seguirla. Él decide, ok, vamos, quiero ser esa persona. Quiero convertirme en esa persona que he ocultado todo este tiempo, que me han estado metiendo otras cosas que no soy yo, que me han estado diciendo que qué bueno que los caballeros y que no sé qué y que no sé cuánto, pero ya ahora quiero ser yo, quiero ser de verdad esa persona. Entonces todo el castillo se ilumina, todo el castillo, pudiendo él ver la salida. Ahora, cuando ve la salida, ve una de las acompañantes que justo en el centro del castillo hay un jardín y ahí hay un árbol. Hay un árbol que da frutos muy grandes, un manzano. Y él dice, bueno, ya que puedo salir, ya veo la salida y demás, pero me puedo quedar la verdad aquí, en este castillo. La verdad que aquí hay un buen árbol que me va a dar un montón de manzanos y nada me quita comer ahorita un rato. Justamente Sam le dice que no coma, que no corresponde comer en este momento, que lo que corresponde es seguir con el viaje. Y justamente ahí el caballero le dice que se calle. Le dice a su yo verdadero que se calle, que no le diga, que él quiere ir a comer, que él quiere ir a saciarse con eso después de este viaje tan largo que ha tenido, no sé qué, no sé cuánto. Recuerden que el yo verdadero, cuando uno lo descubre, le tiende a hablar. ¿Cómo nos damos cuenta que nos tiende a hablar? Porque lo sentimos. Eso no es algo que se percibe con los 5 sentidos. Y después hay gente que dice que no cree en el alma, que no cree en la mente. O sea, evidentemente que hay muchísimas cosas que simplemente por los 5 sentidos, por el plano físico, no se pueden explicar. Evidentemente que no. Y su yo verdadero le dice que no. Él lo siente. Yo ya te dije en el podcast pasado que yo he sentido también varias veces de hecho 2 específicas, que mi yo verdadero me había hablado. Y él lo siente pero lo calla y decide ir. Ahí, antes de que él coma, se aparece Merlín. Y Merlín le dice que el mensaje concreto, porque ahí hablan un buen rato y no te voy a simplemente echar por la borda toda la conversación, ni tampoco te la voy aquí a
¿cómo se llama? A leer, jamás. Pero hay dos tipos de ambición. Está la ambición de la mente, que en este caso serían también, por ejemplo, las frutas, como por ejemplo los carros, como por ejemplo los castillos, como por ejemplo todas las cosas físicas que perseguimos normalmente en este mundo. Y la ambición del corazón, que era convertirse en Sam, convertirse en su yo verdadero, que ese era el propósito. Y honestamente aquí fue la parte donde más me explotó la cabeza de todo este capítulo, porque chicos, el hecho de que nosotros hayamos sido, de que nos hayan dicho, ok, perfecto que usted quiera ser, qué sé yo, astronauta, pero vea que también existe español, vea que también existe estudios sociales, vea que también existe música, vea que también existe religión, o usted quiere ser, qué sé yo, basquetbolista profesional, ok, pero trague matemáticas, pero trague ciencias, pero vea que también... Eso que nos hicieron a nosotros, por ejemplo, en el sistema de educación, que ojo, es necesario tener cierto nivel básico, es necesario tener cierto nivel básico, el básico para sobrevivir, pero no malgastar muchísimos años en cosas que honestamente no nos van a llevar donde nosotros queremos estar, y es el propósito. Justamente eso es lo que nos lleva al final a decir, ok, pero es que si ya estudié tantísimo tiempo en el colegio y estudié tantísimo tiempo en la universidad, ¿cómo no me voy a dedicar a esto? ¿Cómo no voy a dedicarme a esto que estudié? Ok, pero ya saqué bachillerato, entonces voy a optar por este trabajo de aquí. Bueno, sí piden el bachillerato, bueno, no. Esos son ambiciones de la mente, porque hay un podcast abajo también, creo, no sé si será el 14, honestamente ya no recuerdo, que creo que se llama La ilusión del dinero. Literalmente es eso. La ambición de la mente es perseguir el dinero. Es, ok, en el sistema nos preparan para después seguir la ambición de la mente, ok, pero tengo que sobrevivir, ok, pero es que ¿cómo es posible? Necesito dinero para poder comer, para poder saciar mis necesidades. O sea, ¿cómo no se puede vivir simplemente del aire? Claro, es cierto, pero por eso mismo nunca nos enseñan, claro, nunca nos enseñan el tema de la introspección, de darnos cuenta de qué era lo que queríamos hacer, de qué era ese que amábamos, que lo destináramos como el propósito, perseguirlo, que es la ambición del corazón, y dedicarnos a eso 100%, dedicarnos a eso 100%. Cuando nos dedicamos a eso 100%, ahí viene siempre por añadidura el tema económico. Siempre por añadidura el tema económico. Por eso es que perseguir el dinero no tiene ningún sentido. De verdad. O sea, y es que lo veo ahora tan claro, literal, cómo es que se crean a los niños desde pequeños para meterles en la mente eso, para que después terminen en cualquier trabajo que no les guste y sean infelices el resto de su vida. En vez de enseñarles qué es lo que aman, que lo vean, se vean haciéndolo toda su vida, que lo persigan y vivan una vida plena dedicada a esto, ya sea el tema del deporte, sea el tema de cantar villancicos o cantar ópera, o sea el tema de pintar cuadros. Siempre se encuentra un lugar para poder salir adelante en eso que tú amas. ¿Y qué importa si no se puede ir dos veces al año de vacaciones a la India pintando cuadros, si al final eres feliz? Ese es el deseo del corazón. Y eso es lo que más me llamó la atención de este capítulo, de lo importante que es esto, de lo importante que es esto, y de que la gente vive siempre una vida que no le gusta, años y años y años en un puesto que no les gusta, porque por cuestiones de la mente. Sí, pero ¿qué voy a hacer si ocupo el dinero? Claro, pero es que lo primero es el trabajo de hacer la introspección para ver qué es lo que amas y empezar a perseguirlo. Por eso es que Merlín lo dice.
La ambición de la mente es equivocada. La ambición del corazón es la correcta. Porque ahí básicamente el caballero, cuando llega Merlín y le dice que iba a comer sí o sí de esas frutas, le empieza a reprochar y le empieza a decir que cómo es posible que, que no va a seguir los deseos de su mente. Si él ocupa un castillo, ocupa vivir, ocupa caballos, que él ocupa todo eso. Y Merlín lo que hace es burlarse de eso, de que todos esos son deseos de la mente, que lo único que tiene que perseguir es el del corazón. Y así es como se logra la felicidad y como se logra la virtud, honestamente. La virtud, como se le llama en el estoicismo. No, la virtud es una de la virtud y la disciplina forman la realización. La realización es como se le llama. Tiene un nombre en latín, pero honestamente ahorita no me acuerdo. Justamente eso, cuando conoces esto, todo lo demás llega, como digo, y esta enseñanza le permite al caballero salir del castillo para seguir su camino por el sendero de la vida e ir al tercer castillo, que seré el que esté comentando próximamente. Chicos, ahorita acá en Alcorcón terminamos de grabar. Voy a ponerme a hacer la rutina de Dunkeando en 60 días que siempre hago. Como digo, chicos, si algo les ha ayudado, díganlo, díganlo. No, tal persona me ayudó, no se lo guarden, porque eso es egoísta y al final siempre Dios castiga esos comportamientos. Si alguien les ayudó, díganlo. Si ven que una persona tiene un problema y ustedes los pueden ayudar, ayúdenles. Si alguien les ayuda y se lo callan, por ejemplo, como a mí me ha ayudado tanto para el salto este programa de Dunkeando, no lo guarden. Díganlo a la gente para que la gente que lo quiera hacer lo haga. Más adelante igualmente, como te digo, pasaré mi rutina. Lo comentaré en un podcast seguramente. Así que sin más, nos vemos. Mañana posiblemente de aquí en Alcorcón lo grabe. El próximo. O si no, pasado mañana. Así que nos vemos. Chao.